Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la tercera gala de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Antes de iniciar esa ceremonia, agradeceremos silenciar sus teléfonos celulares, por favor. Mi nombre es Uliana Romanenko, soy moderadora del Club de Literatura Rusa en Paraguay, profesora de idioma ruso en la Cámara Paraguayo-Rusa de Comercio, Producción y Cultura. Y hoy, lo que no saben, el 11 de noviembre es el día de nacimiento del gran escritor ruso Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Hoy, por primera vez, coincidimos con esta fecha y estamos acá para conmemorar, ¿verdad?, a este gran ícono de literatura, no solamente rusa, sino literatura mundial. Agradecemos la presencia del señor Alexander Pisarev, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República de Paraguay, las autoridades y los miembros de la Asociación de los Rusos y sus descendientes en Paraguay y otras empresas que nos dieron su apoyo en la organización de este acto solemne. Para nosotros es muy significativa e importante la presencia de todos ustedes en este emotivo acto de conmemoración y homenaje al gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Señoras y señores, le invitamos a dar las palabras de bienvenida al presidente honorario de la Cámara Paraguayo-Rusa, el promotor de este evento, señor Blas Cristal. Muy buenas tardes. Gracias por su presencia aquí. Gracias a nuestro querido amigo el embajador Alexander por su presencia también. Mi agradecimiento a don Carlos, a don Pedro, por sus aportes, porque nos van a, digamos, ilustrar también las impresiones que le causa la obra de este inmortal genio de la literatura, un genio universal, que creo que su vigencia está más plena a través de varias obras va analizando todas las facetas de lo que podríamos decir el espíritu humano, y quizás por eso sea un escritor tan universal. Trasciende épocas, trasciende lenguajes, trasciende culturas y nos sigue hablando de su obra a cada uno de nosotros. Una de las características que yo aprecio particularmente mucho de este autor es que escribe de su vivencia. Y una de sus obras que iban a ser analizadas por Pedro y por el doctor Carlos tiene que ver con ese tipo de vivencia, ¿verdad? La compulsión por el fuego. Cómo realmente uno puede perder de su vida prácticamente detrás de un desorden de este tipo. Así que, una vez más, me siento muy contento de poder estar celebrando la memoria y la obra de este extraordinario escritor por tercer año consecutivo, con mucho esfuerzo aquí de Uliana. Quiero agradecer siempre su liderazgo y su dinámica para que estos eventos salgan adelante. Al equipo aquí también de la Cámara, a Mirna, a Axel, etcétera, todo el staff que está detrás de este momento, ¿verdad? Para que ustedes lo disfruten de la mejor manera. Mi agradecimiento muy personal y a todos ustedes que disfruten la velada y que podamos aprovechar también el tiempo de nuestros disertantes para conocer aspectos nuevos, originales, que no se nos habían ocurrido al analizar esta gran obra de este gran escritor de esta noche. Muchísimas gracias. La idea de encuentro de hoy es intentar mostrar la filosofía de la vida de Fyodor Dostoyevsky a través de su obra El Jugador. Sí, este año nosotros elegimos esta obra ya que hemos analizado dos obras básicamente, nosotros este año nos toca esta novela. Antes de pasar la palabra a nuestros disertantes, le quería mencionar nomás que nosotros antes de entrar tenemos una pequeña exposición con las fotos de los retratos o las fotos de Fyodor Mikhailovich acompañadas con un pequeño texto que pueden conocer si quieren. Acá tenemos una exposición de los libros de una colección del señor Carlos Bassano, no está todavía acá, pero espero que venga pronto. Es su colección de los libros de Fyodor Mikhailovich que él nos prestó ahora para mostrar, ¿sí? Para ambientar un poco. Y hay tres libros de Fyodor Mikhailovich
en ruso. Justo vino el señor Carlos acá, sus libros de él. Él siempre aparece cuando hablamos de él. Y acá tenemos también en nuestra pequeña exposición 3 libros en ruso, ¿sí? De Dostoyevsky, que fueron publicados en Berlín en 1921-1922. Y un libro muy chiquito, este es un libro del siglo antepasado prácticamente, el libro de las historias de Evangelio. Es una copia del libro con el cual Fyodor Mikhailovich aprendió a leer. Es mi libro, por eso y le traje para mostrar un poco. Al lado van a ver una hoja, ¿verdad? Y un pincel. Eso nosotros le dejamos para que después de escuchar, reflexionar, pueden dejar sus mensajitos. Nosotros le llamamos esta hoja del legado de Dostoyevsky en nuestra vida. Si quieren, pueden dejar algo y nosotros después publicamos, dejamos acá para nuestro museo. Un poquito sobre la obra, ¿sí? El jugador es una novela de Fyodor Dostoyevsky escrita y publicada en 1866 sobre un joven tutor empleado por un antiguo general ruso. La novela refleja la propia adicción de Dostoyevsky al juego de la ruleta durante su estancia en Wiesbaden, presentada como la ciudad ficticia de la novela. Y su pasional estadía en Europa, sí, con Apolinaria Prokofiev Suslova, de quien se enamoró perdidamente. No quiero hacer ningún spoiler, lo que no quiero no hacer ningún spoiler para los que todavía están en el proceso de lectura. Por eso me gustaría presentarles nuestros reconocidos disertantes de hoy. Carlos Mateo Palmieri, abogado, escritor político, conductor de Radio Paraguaya, es exdirector general de Itaipú Binacional. Un aplauso. El señor Pedro Moreira, el jefe del sector político en la Embajada de Brasil, nuestro amigo del Club de Literatura Rusa, amante también del idioma ruso. Muchas gracias también por venir hoy a compartir sus reflexiones sobre este autor. Y ahora le invitamos a escuchar al señor Carlos Mateo Palmieri, que con mucho gusto ha preparado una interesante disertación, ¿sí?, sobre esta emblemática novela. Por favor. Buenas noches a todos, señor embajador. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es sorprendente y grato que en el Paraguay se le rinda un homenaje a Dostoyevsky, ¿verdad? Me parece, cuando ella me habló a mí, le dijo una cosa sobre Dostoyevsky, yo pensaba que me estaba bromeando, pero me parece que más allá del honor merecido que se merece, que vamos a intentar. Creo que es una gran cosa que en el Paraguay pensemos, reflexionamos y por sobre todas las cosas leamos a Dostoyevsky. Mi exposición voy a tratar de ser lo más breve posible. No se va a referir a la obra, porque como lo dijo, para que veas un spoiler de la obra. Entonces le dejo a ustedes que lean la obra. Y aparte también, pues creo que no es la obra más importante de Dostoyevsky. Quizás sea la obra de menor valor desde el punto de vista literario, de toda la amplia biografía que tiene este autor, que fue prolífico y aparte, digamos, profundo, extremadamente profundo. Mi exposición va a tener 3 partes. En primer lugar, voy a hablar de su biografía. En segundo lugar, quiero hablar de sus pensamientos. Y en tercer lugar, hablar de la novela propiamente dicha, en donde, digamos, voy a hacer algunas referencias, pero nada sustancial. Creo que la literatura rusa está poblada de grandes autores. La poesía, la literatura rusa. Tolstoy era un hombre, León Tolstoy era un hombre en él luchaba el artista con el predicador. En Dostoyevsky, sin embargo, luchaba el escritor con el descifrador, el que quiere interpretar el alma humana, el antropólogo. En Dostoyevsky se nota la tensión del escritor y el antropólogo, el pensador. Por eso creo que es importante entender que la obra de Dostoyevsky es una obra que trascendió el marco meramente literario,
Dostoyevsky no se puede leer solamente de un prisma literario, sino lo contrario, tendríamos una lectura extremadamente sesgada de todo lo que él nos cuenta. Así que voy a empezar. Siempre siento una anécdota, porque a Dostoyevsky muchos lo acusaban, entre ellos un ruso, Nabokov, una novela Lolita, decía que Dostoyevsky era buen escritor. Y una vez Borges fue invitado a la embajada de la Unión Soviética a una conferencia sobre Dostoyevsky. Y entonces, en vez de hablar sobre Dostoyevsky, habló sobre la comedia de Alighieri. Y entonces muchos creyeron que Borges no era un admirador de Dostoyevsky. Sin embargo, en innumerables ocasiones, Borges manifestó en ensayos y verbalmente que Dostoyevsky fue un gran escritor y, aparte de eso, un hombre extremadamente profundo. Yo creo que pensar que ver en Dostoyevsky solamente al literato, al ficcionador, al hombre que de la realidad ficciona una fantasía, creo que nos estamos equivocando. Cuando uno lee el relato de Dostoyevsky, se va a dar cuenta con qué sabiduría, con qué rigor es un hombre que sabe acariciar los detalles del alma humana y de la psicología humana. Dostoyevsky nació en 1821. Tiene una vida complicada, como quizá en esa época era complicada la vida del ruso común. Y es un hombre que tiene una visión rusa de Europa, que es una cuestión extremadamente importante. Yo creo que a Dostoyevsky hay que analizarlo. Es un hombre que analiza la psicología humana en un contexto sociopolítico determinado. Es un hombre que nunca prescindió de su contexto sociopolítico. Creo que fue un hombre, su pensamiento, su manera de vivir, fueron modificando su manera de pensar. Creo que en todas las obras de Dostoyevsky y en todos los personajes de Dostoyevsky se encuentran recurrentemente elementos que tienen que ver con su vida, elementos que tienen que ver con su experiencia como prisionero en Siberia, que tiene que ver como por el hecho de haber estuvo a punto de ser fusilado y de una manera milagrosa, parece que era una táctica que tenía el zar para amedrentar, fue salvado, o sea, llegó la orden de que no lo iban a fusilar, pero lo iban a enviar a Siberia 4 años en condiciones infrahumanas. Y esas condiciones infrahumanas y ese contacto con ese submundo de gente que tuvo la delincuencia, de gente que estaba todo, es algo que está presente en todas las obras de Dostoyevsky. Dostoyevsky es una familia de clase media, su padre era médico, fue un hombre que tuvo una gran amistad con su hermano, un amor devoto hacia la madre, una relación complicada con el padre, que de nuevo al final en su última obra, Los hermanos Karamazov, se ve. De hecho, el mismo Freud rescata la idea del parricidio, cree que él descubre la idea del parricidio en Dostoyevsky a partir, digamos, que el padre es asesinado por el maltrato que él le prestaba a la gente que trabajaba para él. Imagínense ustedes que Dostoyevsky escribe en un país que para los europeos no era Europa, pero Rusia siempre ha sido Europa. Rusia es Europa, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista lingüístico, es Europa. Pero sin embargo, ni los europeos la sienten en Europa, y eso se refleja hoy en día todavía. Ni los rusos se sienten muy europeos, que es algo muy particular. Y eso se refleja en la obra de Dostoyevsky, en donde vemos que él es un hombre que se inclina a favor del mundo eslavo, la cultura eslava, por sobre todas las cosas, y también por una interpretación del cristianismo que no tiene nada que ver con el mundo protestante que conduciría, digamos, al capitalismo, y con el catolicismo que para Dostoyevsky también era de todo punto de vista insuficiente. Dostoyevsky, estando preso en Siberia, traduce una obra de Balzac, que algunos creen que fue lo que
le despertó ese gran entusiasmo por la literatura. En 1843, 1845 escribe Pobre Gente, en donde es una descripción, ese libro yo lo leí hace mucho tiempo, es una descripción de la situación social que vive la gente más pobre en la Unión Soviética, en Rusia. Algunos creen que la consideran, la evalúan, como la primera novela de realismo social escrito en el mundo eslavo. En 1946 escribe otra novela que se llama El Doble. Con esta novela él verdaderamente logra un gran éxito. En El Doble no logra el éxito en 1846. Sin embargo, su gran crítico, Vladimir Nabokov, cree que es su gran obra. Es su gran obra, es una obra de un burócrata que, digamos, desdobla la personalidad. Hay algo que es muy importante en Dostoyevsky, que caracteriza toda su obra: la complejidad de la psicología humana, la dualidad de la psicología humana. Es algo presente y constante en casi toda su novela. Quizás en la que menos esté presente eso sea en la novela El Jugador, que después veremos por qué no está so presente. En 1947 él empieza, como dije, a frecuentar grupos socialistas o grupos que tenían una afiliación socialista liberal que buscaban de alguna manera, más temprano que tarde, la abolición del régimen zarista, y de alguna manera para algunos fue el germen de lo que posteriormente en 1917 terminaría culminando con la Revolución de Octubre. Dostoyevsky, estando preso, va preso a Siberia y, como dije, no se lo fusila de pura casualidad, o parece que era una cuestión hecha por el zar. En 1854 se casa y en 1857 se casa con su primera mujer, que era una mujer que tenía ahí, que ya era una mujer problemática porque estaba casada, tenía otro amante, y el doctor Jenkins se establece una suerte de relación triangular entre la que sería la primera señora Dostoyevsky y una tercera persona. Este es un tema no menor en la literatura de Dostoyevsky y no menor también en la psicología, porque Dostoyevsky establece el deseo en varias de sus obras, el deseo que yo le deseo a tal persona, o mejor dicho, yo le deseo a tal persona porque tal persona le desea a esa persona. Eso es una cuestión que viene de su propia vida, pero es algo que Dostoyevsky incorpora. ¿No? Eso le reconoce un mérito científico, le otorga el mismo Freud, la idea del deseo. Yo deseo a esa persona porque vos también le deseas a esa persona. Es un tema que está presente en toda la obra de Dostoyevsky. Publicó también Memorias del Subsuelo, en 1864, en donde por sobre todas las cosas él describe ahí al hombre mediocre, el hombre que está en el subsuelo, el hombre aplastado por una ciudad mayor, el hombre que no es capaz de lograr su propia individualidad. En 1866 escribe Crimen y Castigo, y en paralelo él estuvo en Bisbal. Yo estuve en el casino donde Dostoyevsky perdió todo el dinero. Estuve cenando y en un restaurante estuve en el casino. Bueno, obviamente, lo primero que dije cuando llegué al casino, acá Dostoyevsky perdió todo el dinero. Es un atractivo turístico. Entonces, Dostoyevsky pierde todo el dinero. Él fue a Bisbal, se había enamorado de una mujer, Suslov de apellido, que le produjo muchos dolores de cabeza porque él era de por sí un hombre muy afligido, un hombre muy sensible, un hombre muy excedido en todas las emociones, y esta relación le causó mucho dolor, y él estaba escribiendo Crimen y Castigo y perdió todo el dinero, tenía que pagar la deuda. Entonces el editor le dice: o me escribí ahora una novela, o de lo contrario yo me quedo con los derechos autorales de todas las novelas que vos escribiste hasta ahora. Entonces, bajo presión, él encuentra a una mujer joven que la ayuda, que luego pasaría a ser su esposa, Anna Grigoriev, no sé si pronuncio bien. Esta es una mujer 18 y no menor que él.
que hace el papel de taquígrafo y él dicta la novela. Esta novela no está escrita a mano por Dostoyevski, está dictada en 27 días. Porque él era un hombre, siempre debía dinero, porque jugaba, porque le mantenía a su familia, porque su hermano, que era Dimitri, que era un gran hermano al que a él le queda mucho, él se hace cargo de los gastos de la familia. Él era un hombre que estaba siempre compungido, compelido a tener que pagar la deuda, hasta el final de su vida, cuando ya se vuelve una suerte de hombre muy conocido y empieza a escribir también en los diarios y ahí encuentra, digamos, cierta holgura desde el punto de vista económico. Pero hasta ese entonces fue un hombre que siempre vivió muy apretado económicamente. Por eso algunos dicen que como él hacía entregas y cobraba por 3 euros por cada página, alargaba muchas veces la novela. Pero lo que no se puede negar es que en todas sus novelas, en cada página de ellas, hay profundidad y hay calidad estilística de todo punto de vista. Él publica otra novela, El idiota, en 1868, que trata de un rey y un príncipe, en donde él demuestra que cuando uno es muy bueno, como era el príncipe, la gente lo toma como un ídolo. Y también. Y luego escribe Demonios, escribe otra obra más, y antes de morirse, en 1880, termina escribiendo Los hermanos Karamazov. Fue un hombre muy, pero muy vinculado al quehacer ruso. La obra de Dostoyevski tiene una característica muy rusa, la vastedad. Pero como también es vasta el alma rusa y es vasto el territorio ruso. Rusia es el país más grande del mundo, son 17 millones de kilómetros cuadrados. Rusia europea son 5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, ese sentido de la vastedad, de la inmensidad, yo creo que es importante y que se encuentra en todas las obras de Dostoyevski. Ahora bien, repito, es un hombre que busca y está muy influenciado, primero, y eso se nota en la novela del jugador, él ejerce críticas contra la Europa occidental, contra el personaje francés, hay un personaje alemán, es un hombre que tiene, digamos, esa visión rusa de Rusia, no una visión europea de Rusia. En Rusia siempre hubieron corrientes históricas y políticas que eran pro-modernización occidental y otros que decían nosotros tenemos que afirmar nuestra identidad rusa, eslava. Y Dostoyevski opta, en primer término, él opta por las ideas socialistas, digamos, provenientes de Occidente. El problema es que eso es producto de la racionalidad y la racionalidad le conducía al nihilismo y en el nihilismo es un desierto, no hay salvación. Y en el fondo lo que Dostoyevski nunca va a poder dejar es de ser un hombre, un cristiano que cree en la redención. Por eso Sonia, en Crimen y Castigo, usted habla mucho el año pasado, Sonia es la redentora de Raskolnikov, la que les anda a pagar tu pecado, purgar tu pena, y vas a volver a través del sufrimiento, se llega a Dios. Y eso es muy importante porque cuando Nietzsche lee El Crimen y Castigo, Nietzsche quedó impresionado del Crimen y Castigo. ¿Por qué queda impresionado? Porque Raskolnikov es la idea del superhombre. ¿Qué es la idea del superhombre? La idea del superhombre es el hombre que dice, yo vivo más allá de las convenciones sociales establecidas. Yo no acepto la moral convencional. Yo no acepto lo que está codificado como norma social. Yo soy capaz de crear mis propios valores. Y Raskolnikov mata a una vieja usurera y a su hermano. Las mata. Porque dice, yo voy a autoafirmar mi libertad matando. En otra novela, un personaje suyo autoafirma su libertad suicidándose. Todos son personajes de una gran turbulencia y una gran complejidad intelectual. Pero es interesante entender esto. Para Dostoyevski, la salvación está en la religión. Por eso que Nietzsche lee El Crimen y Castigo. Le encanta el libro y después cuando ve que termina la redención cristiana,
dice, bueno, este al final termina cayendo en el mismo ciclo cristiano del cual no pudo salir Wagner, el gran compositor, digamos. Entonces, ahí hay algo que se presenta en toda la obra de Dostoyevsky, en toda su obra, cómo buscar la salvación. Y Dostoyevsky dice, a través del sufrimiento uno halla la salvación. ¿Y qué es el sufrimiento? ¿Cómo podemos figurarnos el sufrimiento? La cruz. La cruz del sufrimiento. Y ahí está la salvación para Dostoyevsky, en el sufrimiento, en la cruz. Por otro lado, es muy importante entender, como dije anteriormente, esa dualidad que Dostoyevsky, ese lado oscuro que Dostoyevsky quiere encontrar en el ser humano. Para Dostoyevsky reconoce que el ser humano tiene derecho a hacer daño. Tiene derecho a hacer daño para después poder reivindicarse de mí. Y tiene al mismo tiempo ver que esa gente que estaban en el presidio por haber robado, por haber matado, él vio que cuando era pequeño, joven, que a una niña de 9 años la violó un alcohólico en el campo de su padre. O sea, él de atrocidades, él estuvo cerca de la muerte. De hecho, algunos era epiléptico, él mismo era un hombre epiléptico. Pero siempre hay algo que y yo creo esa visión antropológica del hombre que permite descubrir tantos conceptos que después Freud saca muchas cosas de Dostoyevsky. Por ejemplo, Freud decía, en la casa que nosotros habitamos, nuestro pueblo, nosotros no somos los dueños de la casa que habitamos. Y eso nos dice Dostoyevsky. Uno no es dueño de sí mismo. Uno es impulsivo, uno tiene pulsiones, uno tiene aspectos inconscientes. ¿Y qué es lo que frena todo eso? La religión, la moral. Por eso es que si Dios no existe, todo está permitido. Entonces la idea de Dios es una idea de contención desde el punto de vista social y desde el punto de vista moral. Y también una idea que moldea la posibilidad de que un ser humano pueda redimirse. Yo creo que hay cosas de Dostoyevsky que son claras. Él cree que la maldad del ser humano no va a ser superada por ningún tipo de estructura social. El hombre va a ser malo y va a ser bueno al mismo tiempo. Por eso que él da una frase que para mí es bellísima y emblemática. Dice, en la belleza, Dios y el diablo combaten. En la belleza, Dios y el diablo combaten. El bien y el mal combaten. En el campo de batalla, que es el corazón humano. En la belleza, Dios y el diablo combaten. En el campo de batalla, que es el corazón humano. Y ese yo creo que es la parte central de una psicología en donde uno dice, en el ser humano convive la maldad y al mismo tiempo convive la nobleza. ¿Cómo es posible que un tipo como Raskolnikov, que mata a una hija usurera y a su hermana, después encuentra el arrepentimiento y busca la redención? ¿Cómo es que una prostituta, Sonia era una prostituta se convierte en la mujer que reivindica, que lo saca, digamos, a Raskolnikov de la situación en donde se encuentra? Es muy importante, no quiero extenderme mucho para darle tiempo. Repito, el nihilismo fue una cosa muy importante en Dostoyevsky y quiero hablar un poco de la obra también por la cual nos convocaron. La obra, repito, se escribió en 27, 28 de días. Hablaba de la otra obra de Dostoyevsky, no le quiero decepcionar, no es el spoiler. Es una obra, yo diría, moderna. ¿Por qué razón? Porque el protagonista es el que cuenta la historia. O sea, no hay un narrador omnisciente. No es Los Miserables de Víctor Hugo. Hay un narrador que está contando que el narrador es el protagonista. O sea, tiene un límite de lo que sucede, de acuerdo a la experiencia que va viviendo. O sea, una novela moderna, una novela ágil, una novela que se lee rápido. Es un buen inicio para empezar a leer Dostoyevsky,
porque es una novela corta, sobre todas las cosas. Hoy en día el lector se ha vuelto un poco perezoso, entonces busca novelas cortas. Pero hay algunas ideas que son importantes. Cuando uno va a un casino, yo nunca me ido uno, aunque sabemos a pagarle donde el perdido soy la plata, nunca jugué en mi vida. Una vez jugué, de joven, a la ruleta, porque un amigo me dice, a la ruleta hay que atacarle de varios lugares y me dio un poco de plata, nunca más jugué. Pero lo que sí hay que destacar que es importante entender, cuando uno va al casino, uno sale ganador, sale perdedor. Ese es un elemento psicológico que hay que tener presente. Y Dostoyevski cuestiona muchas veces en la novela este deseo de querer ganar. Pero esta novela, desde mi punto de vista, tiene algunas cosas que es autobiográfica definitivamente. ¿Por qué razón? Porque Dostoyevski en ese momento había viajado a Rusia con otra mujer, sus lobos, y va a Vivain, después va a Francia, donde tiene 2 meses una relación muy, muy difícil, le deja a su señora, pierde todo el dinero, se ve obligado a escribir. Pero una novela en donde uno dirá, uno lee Crimen y Castigo y uno ve la escena cuando Raskolnikov le mata a la usurera y uno siente un ambiente de tensión. Sin embargo, en esta novela no se siente ninguna situación en donde haya tensión. Y tampoco se siente la profundidad psicológica del jugador. Dostoyevski, si hubiera tenido tiempo, lo coherente con su método literario era profundizar el rasgo lúdico e inconsciente del jugador. En cambio, él no hace eso. Pero no lo hace porque él está escribiendo por plata. Lo está escribiendo, no se olviden que en esa época empiezan los primeros escritores profesionales. Entonces él escribe eso porque está muy presionado económicamente. Y entonces lo que está presente en toda la obra de Dostoyevski, que es esa profundización, echar luz donde es todo oscuro en el alma humana, no existe acá. Nosotros no tenemos a ciencia cierta en esta novela un análisis psicológico, la pulsión interna del jugador. Como tampoco no tenemos situaciones de tensión, en donde vemos que las situaciones se tensan de tal manera que el alma humana puede quedar quebrantada. Obviamente, si ustedes me preguntan a mí, ¿vale o no la pena leer? Claro que vale la pena. Es una novela que tiene madera autobiográfica. Claro, es una novela autobiográfica. Pero yo creo que todas las novelas, de todo lo que yo lo digo con mi pequeña experiencia como escritor, todas las novelas son autobiográficas. No hay, el escritor se alimenta de lo que piensa, de lo que lee y de lo que vive. No hay autor que no haya escrito a partir de estos 3 ejes temáticos. Lo que leyó, lo que pensó, se imaginó y lo que vivió. Y en toda la obra de Dostoyevski, su vida, que fue una vida con altibajos, con oscilaciones, con pasiones desbordadas, con dolor, siente la muerte de 2 hijas suyas, siente el asesinato del padre, la muerte prematura de la madre, su sentido ruso, lado, que de hecho se nota eso en la novela también, porque siempre vamos a encontrar en los autores rusos una suerte de dejo antisemita. Eso se encuentra en Dostoyevski, se encuentra en Parranov, se encuentra en todos los escritores rusos. Siempre hay, el mundo eslavo es un mundo muy antisemita. De hecho, habla más de los polacos, habla más de los polacos, de los alemanes. O sea, en ese sentido creo que es importante rescatar eso para entender su filiación rusa, que para mí es de fundamental importancia. No es una crítica a la guerra, es un hecho distintivo de los escritores rusos generalmente, estas cosas. Repito, creo que es una obra interesantísima. Hay personajes en francés que lo describe, hay un alemán, hay una historia de amor que no deja de ser importante. La historia de amor en esta novela no deja de ser importante. Para mí el personaje mejor logrado del jugador es la tía
la abuela, que vienen y que tienen, todos están pendientes de heredarle a ella. Para mí el personaje mejor logrado en esta novela es una opinión personal, claro, con una voz propia, con una personalidad que sí es característica de Dostoyevsky. El jugador, en vez de ser un hombre perturbado, parece que es un hombre que de alguna manera está en paz con la vida. Y los personajes Dostoyevsky, ¿por qué es tan difícil llevar Dostoyevsky al cine? Por la psicología de su personaje. Son personajes alterados. En cambio, en este caso, el jugador es un personaje, digamos, manso. Es como yo lo diría. Bueno, no quiero extenderme por respeto a Pedro. Le agradezco mucho por la invitación. Creo que es una gran cosa que la presencia del ruso en el Paraguay siempre fue importante desde el Paraguay. Y esperemos que en el Paraguay cada día se lea más Dostoyevsky, porque la lectura de Dostoyevsky nos conduce definitivamente a una mayor tolerancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Carlos Mateo Gambini. Le agradecemos mucho por su brillante análisis que nos brindó ahora. Me olvidé avisarle que después de escuchar a nuestros dos disertantes, ustedes van a tener la oportunidad de hacerle sus preguntas. Sí, por favor, no vamos a llegar a una discusión porque para eso nosotros tenemos otro espacio, pero pueden sin problema hacer sus preguntas y comentarios. ¿Sí? Y ahora a continuación invitamos al señor Pedro Moreira, que es, como ya mencioné, que es nuestro amigo del Club de Literatura Rusa, y hoy presentará una muy interesante exposición titulada Amor y Redención en la Ruleta, el jugador de Dostoyevsky y la invención del antídoto femenino. Vamos a escuchar. Elaboramos junto con Pedro este tema. No. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Señor embajador, un honor estar acá. Don Blas, que es un gran compañero en los encuentros de literatura rusa. Y por supuesto compartir el escenario con don Carlos Mateo, que además de mi vecino es un amigo y una gran referencia acá en el Paraguay. Yo en mis últimas, 3, 4 semanas acá, recibí la invitación, fue una manera de culminar este periodo de casi más de 3 años acá, de una manera excepcional. Así que muchas gracias. Yo, bueno, por suerte habló don Carlos y ya tocó en algunos puntos biográficos, sobre todo que son muy importantes para lo que yo quisiera compartir con ustedes. A pedido de Uliana, mi foco va a ser Dostoyevsky y la mujer. Y a partir del jugador, sobre todo. Pero claro que vamos a hablar de otras obras también. Y qué bueno que mencionaste que algunos puntos de otras novelas más importantes. Bueno, el tema de Dostoyevsky y las mujeres ya fascina a los lectores y a los críticos. Hace mucho, hay muchos libros sobre ese asunto. Y no se puede negar, hay que decir que la mujer en la obra de Fyodor Dostoyevsky tiene un rol clave. Y claro, eso tiene que ver con rasgos biográficos del autor, que tuvo relaciones intensas, amorosas y siempre, casi siempre turbadas por conflictos importantes. Pasó por 2 matrimonios, vamos a ver un poco los detalles de eso. Y ese caos amoroso, el caos biográfico de la vida de Dostoyevsky amante se refleja también en su obra. Y las mujeres, por lo tanto, las mujeres que están en los libros de Dostoyevsky son personajes
realmente inolvidables. Y por supuesto hay personajes, yo creo, en el jugador, mujeres que son también bastante inolvidables. La abuela ya mencionó Juan Carlos, y creo que Polina Alexandrovna también es un personaje bastante importante para la comprensión de la obra de la mujer en la obra de Dostoyevsky, sobre todo a partir del jugador, que ahí sí va a ser mi tesis. Yo creo que hay un punto de inflexión, o sea, hay un antes y después, o se puede decir que hay un antes y después de los roles, del rol de la mujer en la obra de Dostoyevsky, antes y después del jugador. Lo que yo quisiera proponer acá, y fue un poco mi impresión tras la lectura de la obra, y acá lo siento, pero voy a tener que darles algunos spoilers, pero creo que la gran parte de ustedes han leído el libro. Pero yo creo que acá usa el término de fuente de sentido, ¿no? Pero más correctamente quizás yo pienso que la mujer es un elemento de orden o una posibilidad de orden en una existencia de caos. Y yo creo que en el jugador eso, la semilla de esa idea ya se plasma en la narrativa, y eso va a ser desarrollado de manera más importante, de manera más detallada, de manera más bien hecha en las obras posteriores. Y esa posibilidad de sentido, en realidad, es sobre todo una forma de redención, que es una de las preocupaciones principales del autor. Y bueno, eso no significa decir que la redención o que la salvación, que este orden se va a imponer necesariamente. Por ejemplo, en el jugador, y ahí tenemos el spoiler, no hay redención. Aunque para Alexei, que es el protagonista, el personaje principal, Polina sea una especie, algo como una salvación o una esperanza de eso, él no logra alcanzar lastimosamente, y todo termina como que desdicha. Pero sí está a ver como una posibilidad de salvación o de redención. Y bueno, esa lectura, la interpretación, necesariamente pasa por la biografía del autor, así que tenemos que entrar en algunos elementos biográficos de la vida de Fyodor Dostoyevsky. Y yo creo que hay dos hitos realmente biográficos fundamentales en la existencia de ese gran autor. El primer hito sería justamente en 1849, cuando casi muere por fusilamiento. O sea, hay la detención por la participación en el círculo de Petrashevsky y la condena a la muerte. Y, como comentó don Carlos, en los últimos minutos estaba ya a la espera de la muerte, cambia la sentencia y se va a la cárcel en Siberia. Son 4 años más o menos en la cárcel, y unos 5 años más en exilio en Siberia. Y bueno, volvió totalmente cambiado a San Petersburgo. Sobre todo los rasgos más conservadores y la visión cristiana del autor, ahí sí están más conformadas tras haber vivido la experiencia en 49. Pero hay un segundo hito que sería bastante importante para la comprensión de la obra de Dostoyevsky, que es el matrimonio con Ana Grigorievna y su apellido de Snitka. Bueno, se casó una segunda vez. Pero ¿qué pasó antes de ese matrimonio? Ahí tenemos un poco una mirada, sobre todo en el año del 1864, porque Dostoyevsky estaba casado con esta señora, María Dmitrievna, y tenía una relación muy estrecha y muy importante con su hermano Mikhail Mikhailovich, su compañero de trabajo.
Con la señora María de Viterbo, nosotros sabemos, eso mencionó Carlos, que era una relación complicada. Era una viuda. Por un tiempo tuvieron así como que un triángulo, pero después murió el marido de esa señora, un tipo ebrio, un tipo complicado, y logró casarse con ella. Pero un matrimonio fundamentalmente infeliz. Se muere la señora María de Viterbo en este año, en el mes de abril. En el mes de julio muere su hermano. Está devastado, está sin camino. Y bueno, ¿qué pasa? Esa es una más, por favor. También hay otro elemento que es la relación con la señorita esta Polina. Dostoyevsky, poco antes de la muerte de su señora, de la primera esposa, tuvo una aventura intensa con Polina Suslova, que una chica la conoció en una fiesta de beneficencia para estudiantes pobres, leía sus obras, sus textos en esas fiestas y se queda completamente enamorado de una chica joven, bella, robusta, orgullosa, con pretensiones revolucionarias. Vive una aventura con ella, tiene una cita en París, pero antes se va a Wiesbaden, pierde toda su plata, juega locamente y cuando vuelve de esa aventura, se encuentra con su señora y muere su señora, y de la relación con Polina resulta culpa, resulta todo un escenario psicológico bastante negativo y complejo. Y ahí entra en la escena la personaje clave para el jugador, que es la señora del segundo matrimonio de Dostoyevsky, Ana Gregorova. Y esta señora, como ya fue dicho, era una taquígrafa que salvó a Dostoyevsky para la redacción de su obra El jugador, que bueno, él tenía que hacerlo muy rápidamente para que estaba involucrado en un contrato draconiano con su editor. Y ahí nace una relación que, como está más o menos ya meta línea, se puede ver, una relación de confianza, una relación de lealtad, una relación de una simetría muy grande, porque había una diferencia de más de 20 años. Él tenía 44, él tenía 20. Y Dostoyevsky a los 44 años ya era una referencia gigantesca en el país, en Rusia. Ese matrimonio se concreta en un momento en lo cual el autor tiene una visión del mundo muy particular. Él seguramente tenía una concepción del mundo que yo, por lo menos, puse acá 4 pilares importantes para la comprensión de él. La familia, para Dostoyevsky, ¿qué estaba pasando con la familia? Una verdadera corrosión del peligro familiar. Le preocupaba eso, que bajo el medio de las ideas materialistas que circulaban con mucho énfasis en la época, la familia se iba a acabar. La familia estaba en ese proceso de corrosión. Y en medio a eso, en la sociedad, el progreso, la idea de progreso, una idea que estaba bastante avanzada y desarrollada en el occidente, en Europa,
Y por medio de esa idea se planteaba como que el imperio del materialismo. O sea, el progreso y el materialismo en aquel contexto ya prácticamente estaban como que se convirtieron en la misma, en una entidad divina. Y el espíritu eslavo, el espíritu cristiano del autor se negaba a aceptar que todo se resumía en esto. O sea, en el imperio del progreso, del materialismo, muchas veces resumido en la famosa sentencia de Nietzsche, que Dios está muerto. Y justamente tenemos el problema, el fenómeno del nihilismo, que era bastante comentado, era bastante debatido en esa época, en aquel entonces, sobre todo en Rusia del siglo XIX, y que está, bueno, ¿qué es el nihilismo? Sería básicamente la idea de que no hay moral, o si la hay, es relativa, de que, bueno, la única moral, si se puede decir, concebible sería la ciencia. Es así algo irreprochable, algo para allá de las dudas. Hay un personaje muy famoso, no sé si ustedes leyeron Padres e Hijos en el club. Sí. Sí. Que es Basarov. Padres e Hijos es un libro famosísimo de la literatura rusa en el siglo XIX, y el protagonista de ese libro, el joven Basarov, es justamente el nihilista paradigmático. Y hay una frase que yo elegí de Basarov en Padres e Hijos, que a mí me parece que es bastante, es una frase clave para entender el espíritu del nihilismo. En algún punto de la historia dice Basarov: yo miro al cielo solo cuando quiero estornudar. O sea, la ciencia sobre todo. Y en ese contexto justamente hay el debate entre eslavófilos y occidentalistas. Para los occidentalistas en Rusia, el progreso que viene de Europa es algo que no se puede negar, que hay que abrazar, que hay que aceptar. Y para los eslavófilos, la modernización por medio del progreso europeo va a matar la autenticidad vital del pueblo ruso. Yo acá puse algunos libros de esa época, ¿no? que son bastante conocidos para cualquier uno que quiera estudiar la literatura rusa, y algunos personajes. Ese es Alexander Herzen, que publicó un poco antes, en 46, el libro ¿Quién tiene la culpa? Putina. Y Chernyshevsky publicó este libro en 63. Estos dos podemos decir que son occidentalistas. Para ellos la revolución contra el zarismo es algo inevitable que hay que abrazar. Y Turgenev es justamente el autor que yo he mencionado, que dio Padres e Hijos, es la edición brasileña de hace unos 10 años más o menos. Y él sí, un aristócrata que tenía un espíritu más inclinado hacia la posición occidentalista. Bueno, en ese contexto tenemos las obras de Dostoyevsky, que yo acá elegí 3 obras, acá también en las versiones de esa editora brasileña que hacen un muy buen trabajo. Pero acá tenemos por lo menos 3 de las obras maestras del autor, Los demonios, El adolescente, Hermanos Karamazov. En todas las 3 obras se puede analizar y se puede notar realmente el problema de la familia. Y la familia es una estructura rota y defectuosa en todas las 3 narrativas. No sé si conocen, pero
En los demonios hay un tipo, Stefan Verhoeven, que es completamente bochornoso, un sensual, un hombre irresponsable. Su hijo prontamente se convierte en un psicópata que provoca un caos en el pueblo donde se pasa la historia. El adolescente es un chico que nunca había visto a su padre hasta los 18, se encuentra con su padre y tiene una decepción gigantesca. Pensaba que era el genio y en la verdad es alguien que está casi se poniendo loco. Y en los hermanos Karamazov sabemos lo que pasa. El padre, Fyodor Karamazov, es un tipo negligente, es un tipo ausente, es un tipo codicioso y avaro, y finalmente el resultado es el parecido. Bueno, ¿por qué entonces, qué se puede decir sobre la mujer en este escenario de caos? En este escenario donde no hay orden, donde la familia ya está en este proceso de corrosión. Ella surge a menudo, creo, como una posibilidad de orden. Y para Dostoyevsky hay que recuperar el orden, hay que restablecer la familia para que sea una estructura funcional, justamente porque él tiene la concepción de que la autoridad es una necesidad. Por eso parte él del principio de que el hombre tiene que ser padre y es necesario que haya un zar que por su turno representa a Dios. O sea, es un orden que hay que preservar, según el autor. ¿Y por qué entonces la mujer puede cumplir un rol en eso? Bueno, justamente por el tema de la redención. Acá tenemos a Raskolnikov, justamente con el machete, el príncipe Nishkin del Idiota, y acá uno de los actores que interpretó a Dmitry Karamazov. En estos tres casos, se puede decir que la mujer tiene un rol, o que por lo menos el personaje deposita en la mujer una esperanza o una posibilidad de sentido. Sonia efectivamente salva a Raskolnikov. Acá el destino de Nishkin ya es trágico. Tiene una mirada hacia dos mujeres, pero ni una ni otra lo salva y termina loco. Y Dmitry Karamazov también, la figura de Grushenka, quiere salvarse y su destino no es de los peores. Y eso todo, yo creo que se puede encontrar una semilla de eso en el personaje de Alexei Ivanovich, que es el protagonista del Jugador. Y hay muchas similitudes entre Alexei Ivanovich y otros de esos personajes hombres de las grandes novelas de Dostoyevsky. Alexei Ivanovich, por ejemplo, no tiene familia, no tiene amigos, su trabajo es provisorio, todo en su vida es provisorio, no tiene raíces, está totalmente perdido, está suelto, flotando en la nada. Incluso ese pasaje es bastante ilustrativo. Me encontraba en tierra extranjera, lejos de la mía, sin trabajo, ni medios para subsistir, sin esperanza, sin posibilidades. Y ahí el rol de la mujer. Deseaba que Polina viniera a mí y me dijera, te amo. Pero si eso no podía suceder, si era una locura insólita, ¿qué podía desear? ¿Acaso sabía yo mismo lo que quería? Y acá yo me fui al texto original, no que yo sepa ruso muy bien, pero tuve la curiosidad de verificar si la traducción me sentía despistado, si ella
adecuada. Y me parece que en ruso está un poco más, sería algo como, me siento como que perdido. O sea, ni la sensación de estar perdido es muy clara para el autor, para el protagonista. Y en esa situación, voy a encontrar. Polina Alexandrovna, que es una de las principales personajes del libro, tiene como que un rol de tensión entre la perdición, es caprichosa, es orgullosa, somete el jugador a todo tipo de situaciones de dominación, pero también es una posibilidad de salvación para el personaje. Y esa ambigüedad se construye de manera, creo que ingeniosa en el libro, aunque realmente no sea la narrativa la más desarrollada, la más profunda del autor. Pero de toda forma, me parece que la tensión que se establece entre Alexei Ivanovich y Polina Alexandrovna en el jugador, de alguna manera va a constituir un modelo que se va a revivir en diferentes relaciones en las obras posteriores, que son sus obras maestras. Claro que de manera mucho más compleja y desarrollada. Pero, de toda forma, se puede decir que esta posibilidad de salvación, de redención, está acá, sin duda, entre Raskolnikov y Sonia efectivamente se convierte en una redentora, pero no en esta otra pareja que está en la obra, y justamente porque Dunia rechaza a ese tipo, Svidrigailov, él se mata. Ese tipo acá, en Los Demonios, viola a esa tipa, era muy chica, y para expiar sus pecados, se casa con esa. María Leviatina, de alguna forma, se convierte también en una especie, en un tipo, en una posibilidad de redención para esta droga. Y eso se repite o toma formas similares en las otras novelas. Así que a mí me parece que hay se puede argumentar, se puede decir que hay un antes y un después de este año acá, el 1866, el año en que publica la primera parte de Crimen y Castigo, publica El Jugador, y luego después, en el año siguiente, se casa con Ana Grigorievna. Las mujeres en este periodo sí ya tienen como que ya apuntan hacia una posibilidad de salvación, pero no de manera muy desarrollada. Pero en el periodo siguiente, ahí sí me parece que eso empieza a se concretar en las obras del autor. Y como todo lo que ocurre en la biografía de un escritor justamente se refleja en sus obras, es muy difícil negar la idea de que el rol de Ana Grigorievna en la vida de Dostoyevsky haya sido menor. Por lo contrario. Yo puse acá, creo que la imagen más fuerte de la novela, que es la ruleta. Y uno se pregunta, ¿qué es la ruleta? Y la ruleta representa eso que sería la imprevisibilidad, la fragilidad de un orden provisorio que no se mantiene, un cuadro, una situación que se puede cambiar de repente. Y fundamentalmente para Fyodor Dostoyevsky, el camino hacia un orden, el camino para afuera de la ruleta, o sea, un camino de permanencia, de algo previsible, es Dios.
fundamentalmente es Dios. Pero para llegar a Dios hay que establecer un orden en el mundo humano. Y esos varones, esos personajes, hombres de Dostoyevsky, en sus desesperos, en sus desdichas, muchas veces creen que el camino implica el amor de una mujer. Por eso la mujer tiene muchas veces, o representa muchas veces, esa posibilidad de salvación, esa posibilidad de orden, y por lo tanto se puede decir que sería un antídoto contra el caos. Y eso es lo que quisiera ver. Muchísimas gracias. Yo justo estaba pensando yo, al escuchar todo eso, que nosotros acá tenemos una, como dijo don Carlos, que le sorprendió que en Paraguay están hablando sobre Dostoyevsky. Y a mí me hace sentir muy feliz que acá en Paraguay nosotros no solamente analizamos cada año teóricamente, digamos, las obras de Dostoyevsky, sino hacemos una crítica literaria, sino hacemos una crítica, vamos a llamarle aplicada, ¿verdad? Que se aplica a nuestra vida. Y eso creo que tiene un valor bastante fuerte. Bueno, ahora pasamos a la sección de las preguntas. Si alguien de ustedes tiene una pregunta o quiere comentar algo, pueden levantar su mano y con mucho gusto le escucharemos. Sí, lo único que les pido que no sea una discusión, por favor, porque para eso, mientras ustedes están pensando en sus preguntas, les quiero acordar que el 30 de noviembre nosotros vamos a tener nuestro encuentro sobre la misma obra de Dostoyevsky, donde nosotros vamos a reunirnos tomando cafecito, discutiendo y compartiendo nuestras experiencias de la lectura de esta obra. ¿Sí? Todos están invitados. Si alguien quiere preguntar algo a nuestros panelistas de hoy. Sí. Para leyendo al lado. Bueno, para Pedro, que enfatizó un poco la mujer como antídoto. Y particularmente yo creo que lo que vemos en las diferentes novelas de Dostoyevsky en realidad es otra vez esa dualidad que decía don Carlos, porque para cada heroína hay una anti-heroína. De cómo que el hombre en todo caso está pendulando entre esos dos extremos. La mujer puede ser para salvación, puede ser para perdición. Entonces, dicho eso, en el caso del jugador, es como que tres mujeres dando vuelta a la ruleta literalmente. Está la abuela, está la Polina y está la Blanche, que a pesar de que no se habla mucho de ella, igual pienso que tiene un efecto arrastre tremendo, porque al final termina nuestro protagonista también prendado de esa mujer que tiene esa capacidad de dominar al hombre de la misma manera que la ruleta tiene la capacidad de dominar al jugador. Entonces, ¿cómo es esa tercera persona? Porque no fue mencionada ni por Carlos ni por vos, Blanche. ¿Qué pinta en la historia? A mí me pareció que la Blanche, fundamentalmente, es una oportunista. Claro. Pero yo creo que aunque sea una oportunista, hay una hipótesis que se puede defender, que es alguien que es oportunista, pero que tiene que sobrevivir. Y en algún momento, justamente al final, cuando ya vivió la aventura con el jugador y ya gastó toda su plata, tiene como que casi un cariño hacia él. O sea,
sos un jovencito todavía, un niño, todo, pero te voy a ayudar y te voy a dar una placa, una cosa así. Eso lo digo porque creo que incluso en ella hay también una ambigüedad. No es totalmente una persona mala, totalmente una persona oportunista. Tiene también un lado un poco más humano que se revela de manera muy sutil. Pero de alguna forma es más un antagonista que propiamente alguien que podría representar la posibilidad, como he dicho, de salvación de ellos. Si alguien tiene más preguntas. Gracias. Sí, por favor. Buenas noches. Yo tengo una para Pedro. A todos les interesa el tema de mujer. No, particularmente, bueno, no me leí todas las obras que estoy viendo, pero sí noto un denominador común, en este caso es la figura aparente de la mujer como catalizador hacia algo más, o en este caso algo distinto, no sabemos si positivo o negativo, porque al menos en el jugador, la mujer también es un poco la figura de la ruleta, es una jugada, una apuesta que no sabes si te va a salir bien o te va a salir mal, pero definitivamente va a ser algo diferente. Algo va a salir, va a ser algo diferente, entonces como que esa figura está permanentemente presente. Y mi pregunta va dirigida hacia cómo se presenta esta dicotomía en otras obras, porque es decir, ya que presentamos la figura de la mujer como antídoto, ¿será que como las mujeres para todos los personajes, para el príncipe, para los hermanos Karamazov, ¿verdad? También para el caso de Crimen y Castigo, la mujer pareciera presentarse como el camino hacia una potencial redención? Dijimos recién. La pregunta es si esa redención se busca en la figura contrapuesta de la mujer al hombre, porque pareciera que en este caso la figura del hombre está buscando un camino hacia algo que no tiene, algo que está contrapuesto a él, ¿verdad? O quizás está buscando esa redención a través del denominador común que tiene la mujer con el hombre. Entonces, mi pregunta hacia tu impresión con respecto a todo eso es si está buscando, en este caso, esa redención por oposición o está buscando porque encuentra en ella algo que en sí mismo que quizás de repente no se entiende. Yo creo que en la mayor parte de los casos, en estas grandes novelas, si uno se pone a analizar justamente las relaciones complejas entre hombres y mujeres, hacia las parejas, es mucho más una idea que tiene el hombre y él se va hacia la idea, mucho más que hacia el personaje concreto. Porque las mujeres también, aunque representan, pueden de alguna manera representar esta posibilidad de orden, de salvación y todo, ellas mismas tienen sus dudas. Muchas veces son personas que ellas mismas saben que tienen ese rol, que siquiera quieren cumplir ese rol. Así que, una vez más, estamos como que, no sé si atrapados, pero seguramente mucho más en la psicología del personaje, o sea, en este caso del hombre, y su obsesión es mucho más a mirar hacia la idea, no hacia realmente lo que la mujer sería concretamente. Porque lo que la mujer va a ser concretamente es esto. Sí. Más preguntas, por favor. Sí, por favor. Eu tenho uma pergunta a Dom Carlos. Me pareceu super interessante quando ele dijo sobre, por assim dizer, uma óptica freudiana de los libros de Dostoiévski. Porque uno cuando lee Dostoiévski, de hecho, todo, bueno, es una visión un poco generalista, pero todo ese impulso, ¿no? Raskolnikov es el impulso de la muerte. El jugador, el impulso de alguien que es adicto, ¿no? En todo el Dostoiévski se va a encontrar ese tipo de impulso que es
por así decirlo, la esencia, por lo menos, de los primeros libros de Freud, ¿no? La psicopatología de la vida cotidiana. Entonces me pareció muy interesante ese vínculo. Me gustaría mucho escuchar a usted un poquito más sobre eso. Sí, de hecho, el mismo Freud destaca la obra de Dostoyevsky, o sea, no es que sea una cuestión de interpretación subjetiva de otra gente que lo interpretó a Dostoyevsky. El mismo Freud destaca, ¿verdad? Y tanta, digamos, no es, o sea, Dostoyevsky reconoce que el alma humana no es ambigua, es contradictoria. Son dos cosas diferentes, la ambigüedad a la contradicción. Él cree que el alma humana es contradictoria. El hombre tiene derecho al error, es capaz de eso. El hombre tiene derecho a hacer daño. Tanto así, tanta contradicción hay que muchas obras de Dostoyevsky se fundan en el monólogo. Pero en este monólogo de esta misma novela se encuentra la persona que monologa encuentra sus mismas contradicciones, porque no está 100% seguro de todo lo que está pensando, del monólogo que está haciendo. Sandley no sabe cómo actuar, no sabe si la reacción, no sabe cómo... él mismo tiene sus propias, digamos, contradicciones. O sea, cuando se supone que uno monologa libre de contradicciones. Pero sin embargo, los monólogos, los personajes de Dostoyevsky son todos monólogos que contienen contradicción. Entonces, creo que, como Freud decía, no somos los dueños de la casa en la cual habitamos. No somos nosotros. Los personajes de Dostoyevsky son personajes con una pulsión interior extrema, obviamente inconsciente, obviamente para Freud de un origen biológico. A esa profundidad no llega Dostoyevsky, pero Dostoyevsky lo que reconoce es esa pulsión interior, animalesca, atávica en el ser humano, que convive. Y que convive también con rasgos racionales. El problema es que él le tiene miedo a la racionalidad. ¿Por qué le tiene miedo a la racionalidad? Porque la racionalidad no es rusa. No tiene que ver con el cristianismo. O sea, la racionalidad a él le condujo al nihilismo. Y él cree que hay un alma en el pueblo ruso. Él cree que hay una madre de Rusia. Él es un hombre, él es un eslavo. Cree en todo eso y cree en la salvación. Y la salvación a través del alma y a través de lo religioso. Y en términos freudianos, eso, la moral y la religión serían el código a partir del cual se establece el yo y el uber y el super yo freudiano. Entonces yo creo que, repito, lo peor que se puede hacer es una lectura solamente literaria. Uno puede leer Hemingway y va a sentirse entretenido, pero uno lee Dostoyevsky o uno lee Tolstoy, un autor ruso, La guerra y la paz, un libro histórico, un libro de una gran literatura, o Anna Karenina, pero no tiene la profundidad psicológica, tratar de, digamos, de descifrar el mosaico del alma humana. Yo creo que Dostoyevsky habrá pensado, me imagino, por la fantasía, que él pensaba que el alma humana era un mosaico, ¿no? Y que tenía que ser interpretado. O, no sé si interpretado, controlado, para poder, digamos, convivir. Yo creo que es lo que dijo Pedro, yo no había pensado en eso, ¿verdad? Sí, la mujer es un antídoto. Es el antídoto, ¿cómo se llama? Polina, en este caso. Lo que yo estoy seguro es que su mujer, su segunda mujer, definitivamente fue un antídoto en la vida de Dostoyevsky. Y eso está fuera de juicio y irrefutable por todo el mundo. Fue la mujer que le ordenó la vida, fue la mujer que él le decía, me voy a timbear, y ella le decía sí, no le decía no. O sea, fue la mujer que la acompañó, fue la mujer. Habrá sido su editora, quizás. Creo que lo fue también, quizás. Se me olvidó decir que cuando se casaron,
fueron a vivir en el extranjero por 4 años y Dostoyevsky se puso a jugar de nuevo y muchísimo. Y ella, una santa, toleró a todo eso y por 3, 4 años vivieron en una situación muy complicada en Europa. Y lograron atravesar todo eso, volvieron a Rusia y continuó con él hacia el final. Si encuentran su diario en español, no duden de leerlo. Yo sé que en Madrid sí se publicó hace poco. Hasta acá todavía no llegó, hasta donde yo sé no apareció todavía en edición, pero si una vez tenga esa oportunidad me voy a traer acá sí o sí. Pero es un libro espectacular, le recomiendo a todos. Sí. Bueno, nuestro encuentro está ya por terminar. Podemos pasar después para seguir discutiendo y me gustaría terminar nuestra noche, esta noche solemne, con las palabras de un dibujito infantil ruso que dice que el dibujo se va a escuchar y pero es muy no es solamente para las criaturas. Dice que nos parece a veces que nuestra vida es una novela grande, pero en realidad es un libro de cuentos cortos. Un cuento puede ser mejor, un cuento puede ser peor, pero cada uno tiene su combinación y cada uno tiene su final. Así que yo le deseo a todos ustedes que sus libros de cuentos sean muy gruesos y tengan muchos lectores. Y les recuerdo otra vez que el 30 de noviembre nosotros vamos a reunirnos acá, ya para tomar cafecito y seguir hablando sobre esta obra de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Le recuerdo, especialmente para los que llegaron un poco más tarde, que acá en esta mesa, además de la colección de los libros de Dostoyevsky del señor Carlos, que está allá, que nos prestó sus libros, pueden ver también, pueden encontrar una hoja donde pueden dejar sus mensajitos, sí, que se llama El legado de Dostoyevsky en nuestras vidas. Por favor, si quieren compartir, pueden dejar ¿sí? sus mensajitos. Y bueno, muchísimas gracias otra vez a ustedes. Podemos pasar a compartir los brindis, pero antes de eso les pido por favor pasar acá para hacer una foto. Perdón. Muchísimas gracias.